Estimados alumnos, en este video trabajaremos con el primer caso del 14A, renta atribuida. En primer lugar, tenemos que recordar que el sistema de renta atribuida es un sistema que es con contabilidad completa. Por lo tanto, la tributación de esta empresa tiene que calcularse de partida con la utilidad según balance. Posteriormente tenemos que incluir los agregados, incluir las deducciones, los desagregados y las incorporaciones de acuerdo a los elementos y a las explicaciones que se vieron en los videos anteriores. Y también de acuerdo a las explicaciones que se desarrollaron en las actividades de aprendizaje que estaban junto con este elemento. Por lo tanto, de acuerdo a la información que tenemos del ejercicio, esta empresa obtuvo una utilidad según balance de 150 millones. Por lo tanto, tenemos que verificar qué costos o gastos no correspondían por ser rechazados o por no corresponder. En este caso, tenemos 4 posibles gastos que hay que analizar, costos o gastos. Segundo, qué ingresos no corresponden por ser no renta. Y cualquier otro dato que haya que considerar dependiendo de la situación de la entidad. Recuerden que en la actividad de aprendizaje hay más ejemplos respecto de qué agregados, deducciones, etcétera pueden existir. Por tanto, comencemos analizando los costos y los gastos. En primer lugar, de acuerdo al ejercicio, tenemos un pago por sueldo al gerente general de la empresa. El promedio de mercado es de 2,5 millones y el pago por sueldo que se le hizo a esta persona fueron 10 millones de pesos. Para poder determinar si este gasto puedo aceptarlo o no, tenemos que recordar cuáles son los requisitos para el gasto aceptado. Por ejemplo, que sean necesarios para producir la renta, que sean del periodo, que sean documentados, que sean acordes a los montos razonables y necesarios, en este caso, de acuerdo al mercado. Por lo tanto, lógicamente tenemos un monto que es excesivamente alto, por lo tanto, debemos considerar este sueldo como un gasto rechazado. Lo lógico sería que el gasto rechazado en exceso sería solamente los 7,5 millones, que es el exceso a lo que debería habérsele pagado a esta persona. Segundo, tenemos pago, en este caso por gastos de supermercados consistentes en víveres alimenticios, que no son necesarios para la empresa. ¿Por qué? Porque los hizo el dueño para consumirlos él mismo. Me dicen o me dan a entender que este gasto rechazado lo hizo el socio López. Por lo tanto, es un gasto rechazado porque no es necesario para producir la renta. Así que registramos el gasto rechazado y lo asociamos al socio López. Monto 290.000. Sin embargo, cuando es un gasto rechazado, no se puede utilizar el crédito fiscal como parte empresarial. Por lo tanto, el IVA crédito fiscal es irrecuperable y pasa a formar parte del costo. Por lo tanto, el gasto rechazado tiene que ir siempre bruto. Posteriormente tenemos una estimación de deudores incobrables. Tenemos que recordar que desde el punto de vista legal, las estimaciones de deudores incobrables no se pueden considerar como gasto aceptado a menos que se hayan agotado todas las instancias de cobro según lo que vimos en clase, de acuerdo a la información emitida por el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, es un gasto rechazado. Monto 400.000. Posteriormente me da a entender que hay un costo de ventas. Sin embargo, este costo de ventas es necesario para producir la renta porque está relacionado con las ventas que estamos haciendo. Por lo tanto, ningún problema con ese elemento. Posteriormente tenemos ingresos. Tenemos que determinar si esos ingresos son o no ingresos renta. Si la respuesta es que son ingresos no renta, tenemos que descontarlos. Número 1. Mayor valor acogido, en este caso por venta de acciones, al artículo 107, presencia bursátil. Recuerden que cuando tenemos un mayor valor relacionado con acciones con presencia bursátil, estas son ingreso no renta. Por lo tanto, ingreso no renta, mayor valor, venta de acciones,
y calculamos el mayor valor correspondiente, que serían las 4.000 acciones por la diferencia, las vendimos a 4.590 menos 2.490. Nuestro mayor valor fue de 8.400.000 como ingreso no renta, que contablemente va a aparecer en el estado de resultado. Segundo, tenemos la indemnización producto del choque, que es en este caso una indemnización emergente. Recuerden que las indemnizaciones, para que sean ingreso no renta, tienen que ser por personas naturales. Si la indemnización es respecto de una persona jurídica, es ingreso renta y por lo tanto no se puede deducir por ser ingreso renta. Posteriormente tenemos que colocar los desagregados. Los desagregados son todos aquellos elementos que agregamos y son gastos rechazados del artículo 21, inciso primero o tercero. Es decir, que les afectan los impuestos a los gastos rechazados por ser gastos efectivamente pagados o montos equivalentes a pagos. En este caso, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El gasto rechazado por sueldo en exceso del gerente, que es un gasto rechazado, efectivamente corresponde a un monto pagado? Sí. Por lo tanto, es un gasto rechazado afecto al artículo 21. En este caso, tenemos que preguntarnos si es el inciso primero o tercero. El inciso primero hace referencia a gastos que no pueden relacionarse con el dueño, por lo tanto, el impuesto lo paga la empresa. En cambio, si el gasto rechazado es producto causado por el dueño o por uno de los dueños de la empresa, le afecta el gasto rechazado del artículo 21, inciso tercero. Por lo tanto, este es del inciso primero porque el gasto no lo hizo el dueño, lo hizo el gerente. El segundo también es un monto pagado, porque el socio cuando fue al supermercado también pagó ese gasto. Sin embargo, este lo hizo el dueño, por lo tanto es del inciso tercero. Y este de acá abajo, la estimación de honorarios incobrables, no es un monto efectivamente pagado, es simplemente una estimación. Por lo tanto, no se puede afectar con el artículo 21 ninguno de los incisos. Por lo tanto, los montos que vamos a desagregar son solamente estos dos. ¿Por qué los desagregamos? Como los vamos a afectar con un impuesto especial a los gastos rechazados, el inciso primero, que es un 40%, y el inciso tercero, que es un 10%, cometeríamos doble tributación si los afectamos con esos impuestos y además con el impuesto de primera categoría. Incorporaciones no hay. Recuerden, las incorporaciones ocurren solamente en las empresas 14A cuando tenemos rentas percibidas de otras empresas producto de retiros o dividendos. Por último, analizamos cualquier otro elemento extra de acuerdo a la información. Y tenemos uno. La empresa va a utilizar el crédito por activo fijo. Para utilizar el crédito de activo fijo se tienen que cumplir distintos requisitos. Entre ellos, el más importante es que se tiene que tratar de activos fijos nuevos. Por lo tanto, la empresa hizo dos compras de activos fijos según el ejercicio. Una compra de activo nuevo, fijo nuevo por 2 millones y una compra de activo fijo nuevo usado por 1 millón. Por lo tanto, solamente voy a poder utilizar el crédito de activo fijo por el activo fijo nuevo, 2 millones. El porcentaje es un 6%, por lo tanto el crédito de activo fijo va a ser de 120.000 pesos. Por último, recuerden que cuando hablamos de créditos, el crédito puede ser considerado como costo, gasto o como crédito. O sea, no puede ser gasto y crédito. Por lo tanto, de acuerdo a la información que se me presenta en el ejercicio, me dice lo siguiente. La empresa va a utilizar el crédito de activo fijo. La depreciación se calculó sobre el monto de los 3 millones. Cuando hablamos de crédito tenemos dos opciones. Decimos lo siguiente. Tenemos un activo por 2 millones y uno por 1 millón. Como este no tiene en este caso crédito de activo fijo, la depreciación es por 1 millón.
como este tiene un crédito de activo fijo de 120.000, la depreciación yo debería calcularla por 1.880.000. ¿Por qué? Porque el crédito no puede ser costo y gasto. Y además, crédito. Sin embargo, lo que hizo esta empresa fue calcular la depreciación por los 3 millones. Por lo tanto, lo correcto es agregar el crédito de activo fijo para que no sea, por un lado, gasto por depreciación y además crédito de activo fijo. Y el monto del crédito del activo fijo en este caso son 120.000 pesos. Este no es afecto al artículo 21 porque es simplemente un ajuste por el tema del crédito. Procedemos por lo tanto a sumar. Esto me da un total de agregados de 8 millones y tanto. Sumo también los ingresos no renta, que estos restan, los desagregados, que estos restan, y las incorporaciones, que son en este caso 0. Por lo tanto, mi utilidad según balance más mis agregados menos mis deducciones menos mis desagregados más mis incorporaciones me da como resultado la renta líquida imponible de esta empresa, que es 142.120.000 pesos. Sobre ese monto calculamos el impuesto de primera categoría, que para la renta de sistema 14A es 25%. Por lo tanto, tenemos un crédito, en este caso un impuesto de primera categoría de 35.530.000 pesos. Adicionalmente, la empresa pagó PPM, aunque fueron muy bajitos, 5.150.000. Sin embargo, adicionalmente tiene el crédito, en este caso, del activo fijo. Por lo tanto, impuesto de primera categoría menos crédito de activo fijo menos PPM me da un total de 30.260.000 pesos de renta líquida imponible. Ahora, antes de completar el formulario, hacemos la distribución de esas rentas a cada uno de los propietarios. De acuerdo al ejercicio, tenemos que la empresa posee dos propietarios: el socio López, que aportó 50 millones de capital, y el socio Martínez, que aportó 30 millones de capital. El sistema de renta atribuida reparte la renta líquida imponible en un 100% a sus propietarios de acuerdo al capital que aportó cada uno de ellos. Por lo tanto, los 142.120.000 los tenemos que repartir entre los dos propietarios. Por lo tanto, la renta que vamos a atribuir es de 142.130.000 en base al capital aportado, que sería 80 millones. Por lo tanto, de acuerdo a esta información, la renta se distribuye de la siguiente manera: de los 142 millones, un 62,5% le corresponde al socio López porque aportó más capital, 88.825.000. Y de esos mismos 142.150.000, repartimos el 37,5% al socio Martínez porque aportó menos capital. Por lo tanto, eso es lo que le corresponde de atribución a cada uno de los socios. Pero recuerden que esto también viene con un crédito de primera categoría. Este crédito puede ser con o sin derecho a devolución. En este caso, el sin derecho a devolución corresponde a aquel que se pagó con impuesto de con crédito de activo fijo. Por lo tanto, del monto del crédito de activo fijo que se rebajó, el 62,5% le corresponde al primer dueño, y de los 120.000 pesos, el restante le corresponde al otro dueño. Y del impuesto de primera categoría restante, que serían los 35 menos los 120, lo mismo, el 62 le corresponde de crédito a este dueño, y el impuesto menos el 37,5% le corresponde al otro dueño. Si se dan cuenta, si sumamos, nos da la suma, en este caso si sumamos los dos créditos, se dan cuenta que me da 35.530.000, que es exactamente igual al impuesto de primera categoría. Bien, chicos, en el siguiente video continuaré con la explicación de lo que sería el completarlo el formulario de la empresa y el formulario del dueño. Muchas gracias, hasta pronto.